atendiendo bajo la figura del teletrabajo las directrices del Consejo Superior de la Judicatura. La finalidad es emitir interlocutorio con motivo de la audiencia preparatoria que hubo lugar dentro del radicado 2016-00262, proceso matriz del que se derivó el proceso 2021-00027 en razón a ruptura procesal. Las entrevistas no son prueba documental por cuanto solo sirven de criterio orientador de la investigación, por lo que en sí misma no representa un hecho pasado, sino que intentan reemplazar lo dicho por un testigo que sería el medio de conocimiento que en sí mismo, sin intermediación, demostraría un hecho, determinándose así que las declaraciones anteriores y la regla general son prueba de referencia inadmisible y podrán ser usadas para los efectos ya indicados, refrescar memoria, impugnar credibilidad, pero no se incorporarán como prueba, pues como bien se ha establecido, las pruebas en el sistema penal acusatorio nacen en el juicio, pues deben respetar de manera estricta los principios de inmediatez, publicidad, contradicción y concentración. De ahí entonces que la entrevista, así como la declaración jurada, del interrogatorio al indiciado y el informe policivo no son pruebas autónomas, porque se practican y elaboran fuera del juicio y, como se indicó, pueden ser usadas en el juicio para los fines ya indicados. Visto lo anterior, y en cuanto a lo argumentado por la defensa, a efectos de que frente a las entrevistas tomadas el 4 de diciembre de 2015, dentro del radicado 2015-02576, que pretenden ser utilizadas por la Fiscalía como prueba documental y respecto a las cuales considera frente a su prohijado, se tiene entonces para indicar que las entrevistas y demás declaraciones aún rendidas bajo la gravedad del juramento dentro de un sistema acusatorio puro no pueden ser consideradas en estricto sentido como pruebas por múltiples razones de orden principal y probatorio. En cuanto a lo primero, son elementos de juicio o conocimiento respecto de los cuales ha existido contradicción, principio ineludible para que un determinado elemento o evidencia pueda ser considerado como prueba. Frente a esos elementos tampoco se observa la vigencia del principio de mediación, pues no han sido recibidos de manera directa, personal y presencial por el juez de conocimiento o por quien debe emitir el fallo. En cuanto a lo segundo, en su práctica o diligenciamiento, no se pueden observar en estricto sentido las formalidades o ritualidades que deben presidir o rodear la práctica de la prueba testimonial. Se ha indicado entonces que consisten en exposiciones o declaraciones previas emitidas en fases de indagación o investigación y respecto de las funciones que las mismas pueden cumplir en el juicio oral. Así entonces, de admitirse esto, se generaría una situación de indefensión que solo puede acreditar por parte de quienes rindieron la misma declaración o entrevista. Se observa de manera muy comedida y respetuosa que cuando la Fiscalía solicita se decreten como prueba documental, no lo hizo como declaraciones anteriores al juicio dentro del presente caso, sino como criterios orientadores de la investigación dentro del presente caso, y se entiende, pues solo podrán ser usadas con esas finalidades: refrescar memoria, impugnar credibilidad dentro del caso que se adelanta contra el señor por el presunto delito de concusión, sino por el contrario, y no como prueba documental, que no tienen como propósito de servir de información y menos como prueba de referencia, pues fueron obtenidas y recopiladas de acuerdo a lo indicado por la defensa. Esto es, dentro de la investigación que se estaba adelantando respecto a la posible conducta delictual de la señora Diana Milena Vivas Guzmán, y de quien se dice fue víctima de la exigencia dineraria por parte del señor documento donde aparece la firma o signado por el acusado,
indicando que fue él quien tomó la entrevista judicial cuando se adelantó la investigación contra la encartada, mientras se desempeñaba él como policía judicial, haciendo parte o constituyendo medios de conocimiento probatorios autónomos que incluso luego del descubrimiento, enunciación y solicitud por parte de la Fiscalía, se busca su incorporación al juicio oral, medios de conocimiento documental obtenidos durante la indagación e investigación dentro del presente caso, los cuales pues ingresarán con el respectivo testigo de acreditación quien será sometido a la contradicción, interrogatorio y contrainterrogatorio de los sujetos procesales, siendo su testimonio la prueba del proceso. Esto es el medio de conocimiento que es el que se va a aportar. Se generarían entonces, como se indicó, unas situaciones anómalas que vulnerarían el derecho de defensa y contradicción si se incorporaran las referidas entrevistas como pruebas autónomas. Vale decir, solo pueden ser utilizados como medio para refrescar memoria o impugnar credibilidad. Pues esta es la decisión del despacho en cuanto a las solicitudes probatorias de la Fiscalía y la Defensa. De lo resuelto damos traslado al señor fiscal. Sí, su señoría. Aquí quedó, ya esa es toda la decisión porque pues veo que no se tomó la decisión frente a otras pruebas documentales. Doctor, en cuanto a las pruebas documentales, se indicó que esas se decretaban salvo lo que son las entrevistas, salvo lo que fue el reporte o lo manifestado por la fuente humana no formal, porque en unas partes se indicaba que iba a ser introducida con el señor Elkin. Se indicó en su momento por la defensa que no se había indicado con quiénes, y también esas son las dos especificaciones que se hacen en cuanto a las pruebas documentales, doctor. Bueno, la Fiscalía presentará el correspondiente recurso de apelación frente a las pruebas inadmitidas por parte de la Judicatura. Bien, pues, doctor, entonces vamos a darle traslado al señor defensor para atender su argumentación, si es tan amable. Igual damos el traslado al señor defensor. Bien, pueda, doctor Daniel Neira. En el mismo sentido, su señoría, hago uso del recurso de apelación frente a aquello que me fue negado. Perfecto. De igual forma, damos el uso de la palabra a la señora representante del Ministerio Público, doctora. Doctora, el Ministerio Público no tiene recursos. Gracias. Damos entonces el uso de la palabra al señor fiscal. Doctor, bien pueda. Sí, señoría, sin embargo, sí quisiera de pronto, porque fue que tuve un impasse también con el sistema cuando se estaban decretando las pruebas testimoniales, después que se hizo referencia a la no admisión del testimonio del señor Francisco Antonio Campo Varela. Allí tuvo un impasse y usted dijo que admitía los siguientes testimonios, pero pues no me quedó el nombre de las personas que ya le digo, doctor, por favor, un momentico y organizamos acá. Se decretó el de la señora Diana Milena Vivas. Sí. Pero la señora Diana Milena Vivas no como prueba común. Sí, perfecto, no sé. El testimonio del señor David Rabé Torres. Sí. El testimonio de la señora Lorena Campo Romo. Perfecto. ¿Qué es esto? El del señor Elkin Yamid Córdoba Cerón. Sí. Aquí nos volamos a uno y yo lo apunté como estaba decretado. José Ferney Guarín Novoa. Sí, el señor Francisco Antonio Campo, no. Ajá. El señor José Ferney Guarín Novoa.
Yo lo tengo como decretado, pero ahorita pues lo veo que lo tengo como número 4, prueba decretada. Sí, doctor. Es También. correcto, doctor. Después pasamos el Quinyanit, también decretada, no decretada, Francisco Antonio Campo Varela, y continuamos con Antonio Campo Varela. Y sería... Discúlpenme ahí que los interrumpa, que me acaban de confundir. ¿A José Ferney Guarín Nova se decretó o no se decretó? Yo Sí, se noté que decretó. sí. Yo lo tengo apuntado José como Fernández, sí se yo decretó. apunté que sí, doctor. Está Sí, decretado. yo lo tengo apuntado como sí. De líder trans Ok. se decretó para que se refiera al... Sí, Gracias. yo pues tengo aquí anotado. El que no es el señor Francisco Antonio Campo Varela. Hasta ahí tengo. Sí, ese, y Bien, sobre pues, ese incluso entonces, no voy a doctor. presentar, sobre ese incluso no voy a presentar recurso de apelación, por eso Bien, estoy bien, pues, aclarando, listo, solamente voy a doctor. referir al recurso de apelación de las pruebas documentales Ujú. inadmitidas. Sí. Pero entonces sí me gustaría saber, después de Francisco Antonio Campo Varela, cuáles fueron los otros testimonios que quedaron decretados. Ya le digo, doctor. Francisco. Lo tenemos. Es que escuché que se refería a tres después del señor Francisco Antonio Campo Varela, Ya. Listo, doctor, que así. fueron decretados, pero pues yo tengo apuntado 4 después del señor Francisco Antonio Campo Varela, que son en un solo ítem, Víctor Manuel y en otro ítem, y Martínez Sánchez Juan. Ya le digo, doctor. Perdón, de la defensa sí se decretaron todos los solicitados, salvo el testigo común. ¿Sí? ¿Tomé bien la nota? Correcto, Sí, doctor. así lo entendí yo también. Sí, Sí, así ¿no? fue, doctor. Sino que aquí voy a ponerle los cositos verdes. Gracias. Salvo eso. Perdón un momentico, doctor, que estoy aquí con radita con las hojas. Un momentico, por favor. Tranquila, doctora, no se preocupe. Listo, doctor. Se decretó el testimonio de la señora Diana Milena Vivas Guzmán. Vamos. Se decretó, y en cuanto al otro que usted me dice, el señor David Rabe Torres, también. El de Elki Lorena Campo Romo, también la señora. El señor Feiney Guarín, también doctor. El señor Elkin Yamit, también. El señor Francisco Antonio Campo, se inadmitió. Los señores Víctor Manuel Díaz, Carlos Alberto, se decretaron al no considerarse repetitivos. El señor Maigual Omar y Martínez Sánchez, se indicó que uno es suficiente. Y la otra persona que me refiero, doctor, ¿cuál es? Maigual Omar y Martínez Sánchez Juan, sí, ahí está. Ahí están, doctor. Listo, doctor. Listo, ok, doctora, muchas gracias. ¿Listo? ¿Puedo hacer la intervención? Sí, señor. Sí, señor. Bien pueda, doctor. Bien pueda. Muchas gracias. Bueno, frente a la decisión adoptada por parte de la primera instancia a través de decisión de admitir en unos casos o eventos e inadmitir frente a otras pruebas solicitadas por parte de la Fiscalía, auto interlocutorio 00119 de la fecha, la Fiscalía General de la Nación en cabeza de este delegado presenta y sustenta el correspondiente recurso de apelación frente a las pruebas documentales que fueron inadmitidas en favor de las fiscalías, tales como noticia criminal radicado 76.834 6187 2015 02576 con respecto al argumento de no admitir
dicha prueba documental frente a lo referente de la fuente humana no formal. Y las otras pruebas documentales tienen que ver o empata este recurso de apelación frente a la inadmisión de la prueba documental contentiva a ella en las entrevistas tomadas el día 4 de diciembre del año 2015 en la misma radicación 76.834-6.187-2015-02576 y con las cuales pues se pretendía demostrar unas circunstancias que a lo largo del recurso de apelación indicaré. Solamente quería dejar claro en qué consiste el recurso de apelación. Para solicitar al juez colegiado, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, que revoque esa decisión de inadmisión de esas pruebas documentales para que en su lugar sean decretadas a favor de la Fiscalía. Tengo entonces por advertir en primer lugar que cabe disenso a la Fiscalía. Perdón, y también frente al informe investigador de campo de fecha 5 de enero del 2015, donde se inadmite por no suficiente argumentación por parte de la Fiscalía frente a la pertinencia, conducencia y utilidad que se le iba a realizar a este medio probatorio, que tiene que ver básicamente con un informe de investigador de campo rendido por Jesús Hernando Castillo Vargas, dirigido a la Fiscalía 31 Local Gatet de Tuluá, dentro del radicado también 2015-020. Entonces, frente a eso, se entrará curso de apelación. Tengo entonces por advertir, en primer lugar, al señor juez colegiado que la investigación que se viene o el juzgamiento que se viene adelantando contra el acusado pues tiene que ver con una presunta, y así lo está consagrado en el escrito de acusación, me remitiré exclusivamente a lo que allí está consignado, tiene que ver con, al parecer, una solicitud de dinero que hace el acusado a una particular de nombre Diana Milena Vivas Guzmán, a cambio de favorecerla, aduciéndole un archivo en la investigación que en contra de esta se le seguía en el radicado 76.834-6.187-2015-02576. Y es una investigación donde esta ciudadana, Diana Milena Vivas Guzmán, laboraba al interior de la empresa Líder Trans y que al parecer no estaban reportando los cobros o sumas de dinero que estaban efectivamente cobrando a cambio de prestar un servicio de transporte. Entonces, al verse involucrada la ciudadana Diana Milena Vivas Guzmán en una investigación presuntamente penal, pues a fin de salir a flote o avante, pues le fue solicitado, al parecer por parte del señor, una suma de dinero, junto al parecer con otra persona, que es la señora Claudia Lorena Moción de Moscoso. procedimiento, señora juez. Bien pueda, doctor. No acostumbro a interrumpir a mi contraparte, pero lo que yo estoy observando es más una teoría del caso. Lo que hay que hacer en el recurso de apelación, como el mismo señor fiscal lo expuso, es decir, ¿por qué está de acuerdo o desacuerdo con las pruebas documentales? No venir a hacer señalamientos de quién le pidió la plata a quién, cómo se la pidió, porque eso genera una contaminación al despacho y pasamos eso a un escenario de posición de teorías. Muchas gracias, doctor. Si es tan amable, doctor Hernando, puede proseguir ya con esa observación, doctor.
Gracias, su señoría, pero no estoy haciendo referencia a contaminación alguna porque me estoy remitiendo exclusivamente a lo que está consignado en el escrito de acusación y por ende entonces dije que me refería a ello exclusivamente y que la intención del recurso de apelación va encaminado también en poner en contexto al juez de segunda instancia para efectos de que verifique si efectivamente la prueba es pertinente, conducente y admisible. No podría llegar ante el señor juez de segunda instancia a decirle esto es pertinente por esto sin que él tenga conocimiento de lo propio de la investigación. No, claro, doctor. Entonces, dentro del radicado 76.834.6187-2015-02576, al parecer pues se venía investigando la señora Diana Milena Guzmán. Y como prueba documental por parte de la Fiscalía se pidió se trajera al juicio que se pretenderá realizar contra el señor es esa noticia criminal, porque efectivamente tiene relación como hecho indicador frente a los hechos que se investigan. Y es, en primer lugar, dar a conocer que efectivamente contra la ciudadana Diana Milena Vivas Guzmán ya existía una investigación penal, una noticia criminal SPOA abierta en su contra, y era donde venía o estaba actuando como policía judicial el señor. Entonces, tiene de una u otra manera relación directa y como hecho indicador también lo que la Fiscalía pretenderá advertir en el juicio o lo que pretenderá probar en el juicio. El hecho de que haya sido una fuente no formal, ahí sí se estaría contaminando como pues se pretendió hacer. Es que yo aquí no he descubierto ningún elemento material probatorio a la judicatura. Fue la misma defensa la que advirtió una fuente no formal cuando pues con esa introducción del documento es que se va a saber qué es lo que contiene la prueba documental. Entonces, independientemente haya sido la denuncia presentada por una fuente humana no formal o por una persona determinada, lo que la Fiscalía pretendía o pretende acreditar con esa prueba documental, noticia criminal 76.834.6187-2015-02576, es que efectivamente por parte de la Fiscalía había una noticia criminal abierta en contra de la víctima en este asunto y que esa noticia criminal nada tiene que ver relacionado frente a los hechos concretos en materia de investigación ahora, sino exclusivamente a una investigación donde esta ciudadana laboraba y que fue en esa investigación radicado totalmente distinto, donde al parecer se le hizo una exigencia o una solicitud de suma de dinero a cambio de favorecerla frente a frente a una situación particular. Entonces, la Fiscalía advierte de que esa prueba documental no puede ser condicionada, de que no puede introducirse frente al contenido o no contenido de lo que establece la denuncia. Máxime que la Fiscalía lo que pretende advertir es efectivamente ese hecho indicador de que existía como tal una denuncia o unos hechos que se venían investigando por la Fiscalía General de la Nación de Tuluá a la señora Diana Milena Vivas Guzmán. Y que en esa noticia criminal, radicado 2015-02576, venía actuando como policía judicial el señor y que presuntamente fue allí donde se hizo la solicitud económica a la víctima. Víctima hoy aquí en este asunto. Entonces, hay una correspondencia lógica de pertinencia frente a esta prueba documental. Por ende, entonces, tiene que ser admitida de manera completa y no condicionada frente a unos aspectos, por ejemplo, como se indicó por parte de la judicatura en primera instancia, de que se decretaba el ingreso de la noticia criminal, pero no frente a lo que la fuente humana formal no está diciendo en esa noticia criminal. Independientemente de eso, lo que se pretende advertir es que la noticia criminal o una radicación en contra de la señora Diana Milena Vivas Guzmán existía y que fue en esa radicación donde efectivamente se le hizo al parecer una exigencia o solicitud de dinero.
Por ende, entonces solicitaría al juez Acuen que revoque esta decisión de admitir condicionadamente esta prueba documental. Frente a la segunda prueba documental inadmitida, donde la judicatura de primera instancia hace referencia a una falta de suficiencia argumentativa por parte de la Fiscalía respecto al informe investigador de campo del 5 de enero de 2015. Sobre esa falta de argumentación que se basó la judicatura de primera instancia para inadmitir dicha prueba documental, pues se cae por su propio peso si escuchamos los registros de audios en las solicitudes probatorias. Cuando la Fiscalía fue muy puntual en precisar los motivos y razones de pertinencia, conducencia y utilidad por las cuales se pedía dicha prueba documental. Y este informe investigador de campo no se está pidiendo para efectos de refrescar memoria ni impugnar credibilidad. Tengo que advertir que este informe investigador de campo se está pidiendo como una prueba documental autónoma y que hace parte de del recaudo probatorio contentivo en el radicado 76-834-6.187-2015-02576, que es el proceso que tenía abierto la señora Sandra Milena Vivas Guzmán y donde presuntamente se le hizo una exigencia económica o una solicitud dineraria. Y este informe investigador de campo de fecha 5 de enero de 2015 tiene incluso una correspondencia lógica con una de las pruebas documentales que se decretó por parte de la judicatura en primera instancia, que es la orden a policía judicial de fecha 3 de diciembre del año 2015. Entonces, resultaría digamos que no quiero de pronto utilizar la palabra anfibológico o contradictorio, en el sentido de decir, se decreta la orden a policía judicial porque pues a través de la libertad probatoria se pretende efectivamente acreditar la calidad de servidor público de la persona investigada, pero no se decreta el informe investigador de campo porque no tiene, por falta de argumentación, cuando incluso fue la misma argumentación o parecida argumentación que utilizó la Fiscalía para solicitar el decreto de ese informe investigador de campo, y que era que ese informe de investigador de campo de fecha 5 de enero se pretendía acreditar la calidad de servidor público. Aquí vamos advirtiendo la pertinencia como tal directa de esa prueba documental, porque ¿quién lo suscribe? Vargas. ¿En qué radicado? En el 2015-02576. Entonces, tiene una relación de pertinencia esta prueba documental. Y así lo advirtió este delegado fiscal al momento de la solicitud de decreto probatorio. Primero pretendía acreditar la calidad de servidor público, porque es un informe investigador de campo que se rinde dirigido a la Fiscalía 31 local GATE de Tuluá. Y fue en virtud del resultado de la orden a policía judicial del día 3 de diciembre del 2015. Así tal cual lo advirtió la Fiscalía para efectos de advertir o demostrar la pertinencia de esta prueba documental. Pero además de ello, de advertir esa correspondencia lógica de lo ya indicado, también se precisó que además de la calidad de servidor público que se pretendía acreditar, porque lo rinde él dentro de esa investigación, también que dentro de esa investigación con radicado 2015-02576 fue el policía judicial encargado de realizar entrevistas a varias personas en la inspección que se hizo en la empresa Líder Trans, de donde se empiezan a generar como tal los hechos, materia de investigación en el radicado que hoy concita la atención, que fue el radicado matriz 76-834-6.188-2016-0-262 y que igualmente tuvo ruptura con el radicado 2021-00027.
Entonces, vamos viendo efectivamente la correspondencia argumentativa lógica de pertinencia que hizo este delegado fiscal al momento de su carga argumentativa. Por ende, entonces, no es de recibo por parte de la Fiscalía venirse a decir en estos momentos para inadmitir esta prueba documental de que la Fiscalía no cumplió con esa carga argumentativa por falta de suficiencia argumentativa. No es de recibo. Porque efectivamente nos podemos ir a los registros de audio donde se solicitó esta prueba documental. Y allí se hizo hincapié de que además de la calidad de servidor público también se pretendía advertir que dentro de ese radicado, este ciudadano investigado o acusado acá, pues actuó dentro de esa investigación penal. Y tanto es así que presenta ese informe investigador de campo. Y por ende fue traído ese informe investigador de campo como prueba documental para advertir esa relación lógica de pertinencia frente a estos hechos que se investigan. Básicamente porque esa prueba documental tiene una relación lógica frente a los hechos en materia de investigación. Finalmente, frente a la prueba documental que tampoco fue admitida o decretada por parte de la judicatura, contentiva ello en las entrevistas tomadas el día 4 de diciembre del 2015, también dentro de la misma investigación 2015-02576, es que para este delegado fiscal es claro, incluso también dentro de mi rol como defensor también atacaba cuando los fiscales pretendían introducir entrevistas cuando es el mismo Código de Procedimiento Penal y la jurisprudencia sí se lo ha recalcado a la Fiscalía, de que ellos son manifestaciones de contenido declarativo que no pueden ser llevadas al juicio y que solamente podrán ser tomadas para refrescar memoria o impugnar credibilidad. En eso no choco con la argumentación que adoptó la juez de primera instancia. Pero obviamente sí no estoy de acuerdo que se tomó esa argumentación para advertir de que no se decreta como prueba documental esas entrevistas porque ellas solamente sirven para refrescar memoria o para impugnar credibilidad. Cuando este delegado fiscal no está trayendo entrevistas dentro del radicado 2016-00262, no. Este delegado fiscal está trayendo esas entrevistas como unas pruebas documentales traídas e incautadas dentro del radicado 76-834-6.187-2015-025-76. ¿Y por qué como pruebas documentales? Porque allí efectivamente está consignada la rúbrica de la persona quien lleva o adopta o toma las entrevistas correspondientes como ¿qué? Como policía judicial. Y que no es otro que... Y que no es para... Su señoría, frente a esa argumentación, no sabía que el señor fiscal era grafólogo y ya puede hacer conclusiones periciales de apelación. Doctor Daniel, muchas gracias. Bien pueda proseguir, doctor Hernando. Bien pueda, doctor. Es una hipótesis de la Fiscalía. Yo aquí no soy grafólogo, son hipótesis de la Fiscalía porque fueron documentos traídos, incautados en una radicación. Y dentro de la hipótesis que maneja la Fiscalía es que dentro de esa investigación con radicado 2015-02576 fueron traídas unas entrevistas que fueron tomadas por un policía judicial. Y efectivamente pretenderá con esas entrevistas como prueba documental, junto con la testimonial que fue debidamente decretada por parte de quién, de la misma judicatura y que no fue el otro, que el testimonio del mismo investigador que recauda, que trae de ese radicado 2015-02576 esas entrevistas como prueba documental. Yo no estoy haciendo referencia a entrevistas adoptadas como manifestaciones de contenido declarativo en el radicado 2016-0262.
Estoy haciendo referencia como prueba autónoma y documental incautadas y traídas en el radicado 2015-02576, donde el señor actuaba como policía judicial. Y por ende, entonces, estas tres pruebas que fueron inadmitidas incluso tienen una correspondencia lógica. ¿Por qué? Porque la noticia criminal permite advertir que había una investigación en contra de Diana Milena Vivas Guzmán, que en esa investigación estaba actuando como policía judicial el señor, que fueron impartidas unas órdenes a policía judicial, que en virtud de esas órdenes a policía judicial se emitieron unos informes de investigador de campo también inadmitidas en esta oportunidad, y que en esa investigación 2015-02576 también se incautaron en este radicado 2016-00262, perdón, unas entrevistas adoptadas o tomadas por parte del policía judicial hoy aquí investigado dentro de este nuevo radicado. Entonces tiene una correspondencia lógica de pertinencia que debían ser decretadas porque pretendían las mismas efectivamente demostrar varias circunstancias, hechos indicadores, hechos directos de prueba que tienen relación concreta con los hechos investigados, como partiendo de la calidad del sujeto activo cualificado, como también hechos indicadores de que había investigación en contra de la persona que presuntamente se le hace una solicitud de dinero. Entonces no puede decirse de que el hecho de que exista una fuente no formal, pues no se tendrá en cuenta esa noticia criminal. De que hubo falta de suficiencia cuando efectivamente los registros nos muestran una carga argumentativa que cumplió la Fiscalía para solicitar el decreto de ese informe investigador de campo. E igualmente no se pidió para efectos de refrescar memoria ni impugnar credibilidad las entrevistas porque no fueron tomadas dentro del radicado 2016-00262, sino que fueron traídas dentro del radicado donde estaba actuando como policía judicial la persona aquí investigada. E igualmente, también esas entrevistas que no fueron admitidas por parte de la judicatura en primera instancia, también se pretenderá acreditar con uno de los testimonios que sí fueron decretados por parte de la judicatura y que tiene que ver con el testimonio de José Ferney Guarín Novoa. Incluso es uno de los testigos que rinde entrevistas, esas entrevistas que no fueron decretadas por parte de la judicatura como prueba documental. Y se pretenderá incluso introducir por parte del investigador esa prueba documental y por ende entonces es para reafirmar el testimonio del mismo señor José Ferney Guarín Novoa, quien efectivamente indicará, como lo decretó en debida forma la judicatura, a dónde acudió a rendir entrevista, quién lo entrevistó, por qué lo entrevistaron y frente a qué. Entonces, no tendría una correspondencia lógica admitir unas pruebas donde sí se advierte la pertinencia e inadmitir las otras, cuando efectivamente sí se guarda esa correspondencia lógica de pertinencia, de conducencia y utilidad. El señor fiscal ha terminado su intervención. No, su señoría, hago tranquilo. un break, hago un pare porque la defensa pues se levantó de su sitio y pues por lealtad estoy esperando a que llegue para que termine de escuchar la intervención y pueda así bajo... Las pausas las ordena la señora profesor. juez. Mi oficina puede ser 3 veces más grande que la suya. Yo sigo mi oficina escuchando. Estaba No, trayendo pero acá bien porque pueda, hay una decisión por respeto a la en la que se refiere por a la respeto juez. a la Qué parte, pena estamos pedirle en una permiso para moverme dentro de mi Estamos oficina, en señor fiscal. Doctores, no se van a caldear los ánimos. Ya el doctor Meire está presente, puede continuar, doctor. Él hace referencia a que pues estuviéramos frente a la pantalla, doctor. Bien pueda, doctor Hernando. Pero escúchame, su señoría, es que como mi oficina es enorme y, por ejemplo, servirme un vaso con agua lo tengo al frente, detrás del computador, ¿será que yo puedo? O sea, lo pregunto para saber si me tengo que quedar estático o como yo sí prendo la cámara en todas mis diligencias y me puedo mover en mi oficina escuchando doctor, por el parlante. no hay inconveniente en cuanto a eso, Gracias. doctores. Muchas gracias. Bien pueda, doctor Hernando, bien pueda.
Doctor Hernando. No se le oye. Muchas gracias, su señoría. Bajo esa fundamentación argumentativa, la Fiscalía General de la Nación solicita al señor juez de segunda instancia, juez colegiado, que revoque frente a los puntos atacados en apelación las pruebas que fueron inadmitidas por parte del juez Acu en el sentido de disponer el decreto de las mismas, como lo es el decreto en su integridad de la noticia criminal y no condicionada con radicado 76.834.6.187.2015.025.76, el decreto del informe investigador de campo como prueba documental dentro del radicado 76.834.6.187.2015.025.76 por suficiente carga argumentativa que cumplió la Fiscalía al momento de la solicitud probatoria. E igualmente, porque tiene una correspondencia lógica de pertinencia y utilidad frente a los hechos que se investigan. Asimismo, las entrevistas de fecha 4 de enero de 2016 rendidas dentro del mismo radicado 76.834.6.187.2015.025.76 y que pretenderán a través de las mismas acreditar la calidad de sujeto activo calificado y que efectivamente existía una investigación penal donde estaba actuando la persona aquí acusada como servidor público o policía judicial. Bajo esa fundamentación, entonces solicito muy respetuosamente al señor juez Acon que revoque la decisión frente a los puntos atacados. Muchas gracias. Gracias, doctor. Prosiguiendo, damos el uso de la palabra al señor defensor. Bien pueda, doctor Daniel. Gracias, su señoría. En aras de dejar reglas claras, la pregunta técnica sería si mi manifestación es para mi recurso de apelación o para como no recurrente frente a la apelación del fiscal. O sea, si vamos a hacer doble intervención o solo apelación cada uno y así se va para el tribunal. Doctor, en este caso el señor fiscal está haciendo referencia a la decisión del despacho que no está conforme a ella. Entonces, le rogaría a usted, doctor, usted también refirió que va a interponer el recurso de apelación. Atenderemos a qué se refiere su recurso de apelación y ya entonces podremos ver cuál es la inconformidad en un estricto orden respecto a los planteamientos del señor fiscal para finalmente darle el uso de la palabra de acuerdo al artículo 178, donde dice interpondrá, sustentará y correrá traslado lo no impugnante en la respectiva audiencia 178 a la señora representante del Ministerio Público. Bien, pues entonces, doctor Daniel. Gracias, su señoría. En atención a que se ha negado lo que sería la prueba en común, esto es la declaración de la señora Diana Vivas, debo expresar que frente a ello es que presento el recurso en atención a que la defensa hizo una petición probatoria de gran diferencia a la realizada por la Fiscalía. De hecho, la defensa, utilizando los mismos términos de la testigo, se refirió a lo que ella denomina como tentáculos al interior de la Fiscalía, término entrecomillado. Es decir, que quedó sobre la mesa desde el mismo momento de la solicitud que existiría una eventual animadversión entre ella y la señora Moscoso al punto que estaría intentando hacer ver que ella tendría eventualmente unos nexos al interior del ente acusador. Y justamente eso es lo que pretende resaltar la defensa en juicio, en tanto que podría estarse aprovechando una eventual actividad policial desarrollada por mi cliente para ejercer a través de él algún nivel de venganza en medio de esa rencilla. Nótese cómo la Fiscalía al momento de oponerse a la petición probatoria y que logró hacer eco ello en la decisión aquí adoptada, se descarta por completo lo atinente a los tentáculos por considerar que ello no tendría relación con este asunto, lo que entonces permitirá ver al honorable tribunal que se está descartando por completo que la Fiscalía vaya a interrogar sobre tal tópico porque no le es de su interés. Y esto tiene unas graves consecuencias porque entonces no podría preguntar el defensor al respecto, justamente porque así lo limita la técnica del contrainterrogatorio, y es justamente esa la limitación que se pretende evitar, en tanto que afectaría
la teoría defensiva. Honorable magistrado, según la situación fáctica, la ciudadana presunta víctima tendría un proceso en su contra y estaría buscando un beneficio pagando una cifra de dinero por esa eventual colaboración. En ese orden de ideas, la situación fáctica es la que revela la importancia de preguntar sobre esa afirmación de los tentáculos, entendido eso como una eventual influencia al interior del ente acusador, porque básicamente si se supone que inicialmente estas dos personas eran amigas, Diana y Claudia, que adicionalmente eran compañeras de trabajo, pues ninguna gracia, ningún objeto, ninguna utilidad tendría entonces el eventual patrullero en el presunto acto delictivo. Pues bastarían esos presuntos tentáculos para obtener lo que se pretendía y se descartaría la participación de mi representado porque no tendría ninguna importancia, en tanto que bastaría que la una le pida el favor a la otra y que haga uso de esos tentáculos. Recordemos que se hablaría de tentáculos de la fiscalía y no tentáculos al interior de la policía, y que los policías, independientemente sean vigilancia, policía judicial, no toman decisiones al interior de los procesos penales. Por eso es que es importante que Diana Milena Vivas pueda ser interrogada sobre este aspecto, porque eso hace más probable la teoría defensiva. Y al respecto, recordemos que ha sido el propio magistrado Eugenio Fernández Carlier, en su auto AP 3495-2021 en el radicado 59855, que en el acápite de consideraciones recordó que las pruebas tienen como finalidad circunstancias, llevar a conocimiento al juez de aquellas circunstancias que rodearon la conducta que se investiga. Y dice adicionalmente, lo estoy parafraseando, por eso no menciono las comillas, que ello se hace pertinente cuando se pueden referir indirectamente a circunstancias relativas con la comisión de la conducta y que amplían su pertinencia cuando se refiere a la credibilidad. Y dice que la pertinencia del medio probatorio está determinado en el caso de los defensores por la teoría alterna en la que sustenten su estrategia. Y la estrategia entonces sería justamente mostrar que no existiría ninguna utilidad, no le servía absolutamente para nada a un patrullero cuando se supone que existía una persona con eventuales tentáculos al interior de la fiscalía y eran amigas, trabajaban juntas, asesoraban la misma empresa, o sea, se veían todos los días. ¿Cuál sería entonces realmente la utilidad que tendría un patrullero, que es la base? Lo único que tiene por debajo son los auxiliares de policía que están en servicio militar obligatorio. Por lo tanto, no tendría ni ese grado que le permitiera eventualmente tener influencias al interior de un proceso penal. Por eso es que es importante que la defensa pueda interrogarlo de manera directa. Y existiría en términos pedagógicos lo que se llama la cereza del pastel. Y es que frente a la situación de Diana Milena Vivas hay una situación especial que el tribunal podrá corroborar, y es que es una testigo que se ha mantenido oculta a la defensa técnica. Y es un ocultamiento que proviene de la Fiscalía General de la Nación. Tanto así que cuando la defensa la encontró y exteriorizó que ella tenía un lugar en el que estaría laborando y que eso se dio a través de redes sociales, le ordenó la señora juez protección a la ciudadana. Y ello pues genera obviamente un miedo en la defensa en que si yo voy la busco, esa señora me muere, pues van a decir que yo era el que sabía y que fue justo yo el que la estaba citando en algún lugar. Por lo tanto, pues sería como si el defensor se dio a entender en esa audiencia, aunque tal vez no fuera la intención de la judicatura, como que la fuente del peligro es el defensor. Y esto no es para quejarme por vía recurso de alzada, sino para mostrar al honorable tribunal la importancia que tiene para este caso en particular la materialización del derecho a la defensa, que no se puede considerar cumplido por el hecho de que yo esté aquí sentado en esta oficina, sino porque hay que dar realmente una posibilidad, tan siquiera por una sola vez al interior de todo el proceso penal, de que yo le pueda lanzar una pregunta a esa ciudadana sin limitaciones del contrainterrogatorio. Porque en el largo del proceso no lo he podido hacer, no se le ha podido practicar ni siquiera una entrevista. Yo no he podido tan siquiera ver el lenguaje no verbal de la señora, no le conocemos la cara, no llega a las diligencias. La fiscalía ha dicho repetitivamente que la cita, pero nunca ha exteriorizado si realmente la cita, dónde la cita. Y de hecho el tribunal podrá ver cómo hasta el representante de víctimas en uno de sus audios dejó ver, para ese momento que yo revelé que aparecía ella en un video de YouTube, que ni siquiera él como representante de víctimas se le permitía el contacto con la ciudadana, al punto de que no se habían visto para ese momento. Entonces, si esas son las limitaciones que ha tenido la defensa para este caso, y escuchamos a viva voz en la decisión de la señora juez que para el despacho alineado con la corte bastaría la sola declaración de la víctima para poder demostrar la existencia de una eventual concusión, pues más riesgoso es para la defensa que tenga que sentarse en un juicio oral
frente a una testigo que nunca ha podido interrogar, a la que nunca le ha podido preguntar ni siquiera sus generales de ley, pero que las preguntas que yo le pueda practicar estén limitadas por la fiscalía, que de hecho ya nos está mostrando y nos está diciendo con claridad que no le va a preguntar aquello que sí es de mi interés. Por ese motivo es que considero que debe revocarse la decisión adoptada y permitirle a la defensa a ello. Ahora, la defensa, que justamente no le interesa dilatar el juicio, a punto que por eso se opuso a todo, prácticamente a todo lo que la fiscalía pidió, pues en caso de que eventualmente se tocaran esos temas con la fiscalía, pues no tendría gracia, no tendría ningún objetivo el escucharla de manera directa, pero hasta el momento, con las reglas que ha trazado la fiscalía de no preguntar sobre los tentáculos, no tengo otra opción que permitirse al menos para preguntarle eso. Adicionalmente, el recurso de apelación se extiende a que la señora juez pues no emitió propiamente de manera puntual una decisión de exclusión relacionada con las llamadas, los chats que habría sostenido supuestamente esta persona con otra, que no sabemos si es mi cliente o si es Claudia Moscoso o quién es, porque se trata simplemente de unos pantallazos que no muestran número y que la defensa pidió dos cosas, rechazo y exclusión. La judicatura básicamente partiendo de que se dio a entender que no se van a utilizar esos elementos, pues no condiciona tampoco la declaración de Diana en manos de fiscalía y le va a permitir pronunciarse acerca de esas conversaciones y que en todo caso obligan a que no se pueda trasladar ese debate de exclusión al juicio, de estar haciendo objeciones cada vez que se va a referir una conversación, porque justamente esas conversaciones pues se obtuvieron de una manera irregular. Y es ahí donde en la audiencia inmediatamente anterior se puso en conocimiento de que además esas conversaciones habían sido extraídas y presentadas a través del esposo de la señora, además de esta persona se decreta como testigo y se va a poder referir a una serie de conversaciones que él extrajo, pero sin que existiera la autorización de la titular de esa interlocución por vía de chat y por lo tanto entonces estaremos frente a lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 906, en una prueba obtenida con violación a las garantías fundamentales, que no solo son las del procesado, sino también de la señora Diana Vivas, a quien se le estaría revisando el celular y extrayendo una información sin que obre de ninguna forma alguna autorización al respecto. De hecho, es que ni siquiera en la entrevista que ya la rendió la fiscalía está esa manifestación de voluntad y entonces su intimidad quedó expuesta. Y recordemos que esos derechos personales, como el de la intimidad, pues no son endosables ni al esposo, ni al hijo, ni al abuelo, a ningún familiar por el solo hecho de existir un vínculo al interior de una residencia, sino que debe estar soportado en algo y la defensa reclamó la autorización y nunca le llegó. Por lo tanto, esa es una situación que debe ser evaluada por el honorable tribunal, tanto que recayó sobre ese tema de las conversaciones, peticiones de exclusión y rechazo. Y esto se hace más grave porque las imágenes de la presunta conversación se encuentran alteradas con notas marginales impregnadas por un tercero, que además hace una serie de opiniones que nadie le pidió. Y pues esto pues generaría que estemos adulterando la imagen que se proporciona a la defensa. Y ante esta irregularidad, pues el canon 360 del mismo compendio normativo dispone que se deben de excluir a aquellos medios de prueba que han sido aducidos con violación a los requisitos formales. Y en este caso, tratándose de imágenes puestas en un papel que corresponderían a mensajes de datos, pues el artículo 424 les da la categoría de documentos y los mismos nos obliga a remitirnos al artículo 432, según el cual el criterio de la apreciación del documento es que no haya sido alterado ni en su forma ni en su contenido, aspecto que no puede considerarse como cumplido cuando me entregan unos pantallazos alterados con notas marginales, se hace la observación en preparatoria y en vez de pedirse la suspensión para entregarme al menos la copia de los originales o unos que no tengan esas alteraciones, lo que se hace es continuar con el desarrollo del proceso y por lo tanto ahora pues Diana en prueba de cargo se va a poder referir a una serie de conversaciones y resulta que esas conversaciones se descubrieron en una forma indebida. Además porque digamos en gracia de discusión honorables magistrados que esa acceso a la conversación hubiera sido autorizada por la señora Diana, que ella para no expresar alguna manifestación contraria a los intereses de su esposo nos diga viva voz que ella lo autorizó. Y digamos que esa manipulación de las imágenes con notas marginales y opiniones personales no existieran. Aún así tampoco podrían utilizarse
y de eso no existió una decisión realmente de fondo de rechazo de esas conversaciones, porque no puede perderse de vista que la defensa anunció ese indebido descubrimiento por cuanto las conversaciones fueron objeto de traslado mutilado. Es decir, los pantallazos permitieron ver que esas imágenes de la conversación muestran lo que conocemos un play, como si fuera el loguito de YouTube, el triángulo para hacerlo más visible, más pedagógico, que muestra que se trata de una nota de voz. Pero las notas de voz nunca llegan a manos de la defensa técnica, por lo que entonces lo consecuente es que se ordene formalmente su rechazo, para que solo ordenado el rechazo de manera literal es que la defensa pueda, cuando esté interrogando a la fiscalía a Diana Vivas, oponerse diciendo eso fue objeto de rechazo. Pero de resto sería tal cual como lo entendí que se ordenó, permitirle que ella hable de que me contactaron, pero es que resulta que se me contactaron, resulta siendo justamente a través de unas conversaciones sobre las que no está esa sanción de rechazo impuesta, ni tampoco la exclusión, que es puntualmente lo que reclamo para que con posterioridad se pueda realmente hacer alegaciones en juicio oral. Eso está así como hacer una escritura pública, pero no registrarla. Y por lo tanto, lo que lo hace oponible es que haya esa actividad de registro en la Oficina de Instrumentos Públicos. En este caso, lo que necesito es eso, el cheque al portador, para usar términos pues de analogía en temas comerciales, de que exista la decisión propiamente de exclusión y o rechazo que me permita a mí en juicio ponerle fin a ese debate, es decir, obstaculizarlo y no permitir que la persona se refiera menos al tema de conversaciones. Hierro, que además no solo debe analizarse en cuanto a que no se tomó la decisión, sino que además la decisión se tomó en medio de un trámite equivocado y contrariando la jurisprudencia, al punto que la audiencia preparatoria estaría, muy seguramente así lo podrá determinar el tribunal, viciada de nulidad. Y ello es porque existe el auto AP 087-2021 en el radicado 58323 del 20 de enero del 2021, donde la Honorable Sala de Casación Penal sostuvo que a efectos de garantizar la efectividad del derecho a solicitar la exclusión de determinada prueba por motivo de ilegalidad o ilicitud, la Corte ha indicado que el juzgado de conocimiento debe habilitar un espacio para suscitar la correspondiente controversia, donde se identifiquen básicamente las pruebas sobre las que recae el debate, el derecho a la garantía que se reputa violada y la violación denunciada. Es decir, que básicamente la Corte ha señalado que cuando una de las partes señale esa violación, señale que el descubrimiento no fue en debida forma, señale que debe excluirse algún elemento material probatorio, pues debe abrirse un incidente dentro de la audiencia preparatoria para que solo así se realice realmente una depuración que se haga de manera oportuna antes de tomar la decisión de admitir o no, y de esa manera evitar que ese debate se traslade a juicio. Al no haberse hecho ese incidente, como lo ha reiterado la Corte en esa decisión que para mí es la más reciente, pueden que hayan emitido otras de enero a la fecha, pues estaría además violando el debido proceso. Entonces, esa situación también debe analizarse por parte del honorable tribunal. Y esa es la manifestación que hago frente al recurso en lo atinente a Diana, que debe decretarse porque los motivos son diferentes, y adicionalmente que ella, en cuanto a la petición de limitación por vía de rechazo y de exclusión, debe decretarse también para que de esa manera esté delimitado su testimonio y no como se ha decretado en esta audiencia, en donde pues básicamente ya se va por referir, así sea por entre las ramas, frente a ese tema de conversación, y la defensa queda en absoluta indefensión. Esa es mi manifestación al respecto, dejando claro, su señoría, que he cumplido con los requisitos para que el recurso sea tramitado, porque he identificado los motivos de disenso con su decisión, he identificado cuál es el pronunciamiento jurisprudencial en el que respaldo mi petición por vía de alzada, y adicionalmente he invocado cuáles son esos ingredientes normativos que se estarían desconociendo por parte del ACO y que hacen que el recurso se torne procedente. Esa es mi manifestación, su señoría. Muchas gracias. Gracias, doctor. Había pasado el despacho dentro del término, o una vez emitida la correspondiente decisión, el traslado al señor abogado representante de víctimas para establecer si interponía recurso o no frente a la decisión. Esto es respecto al doctor William Peña, su abogado, doctor. Señora juez, ningún recurso. Muchas gracias, muy amable. Simplemente manifestar que obviamente apoyo la petición que hace la Fiscalía, que ya lo hizo en su debido momento y en debida forma, señora juez. Muchas gracias. Aprovechamos igual el momento, doctor, para entonces darle el traslado como no recurrente, doctor. Señora juez, no tengo ningún argumento diferente al planteado por el señor fiscal. Simplemente le manifiesto
que no tengo argumento diferente a lo que el doctor delegado fiscal ha manifestado. Muchas gracias, doctor. Prosiguiendo, damos entonces el uso de la palabra a la doctora Ana, representante del Ministerio Público, atendiendo pues lo pertinente en cuanto al artículo 138, donde dice se interpondrá y sustentará y correrá traslado a los no impugnantes. Bien pueda, doctora. Gracias, señora juez. Esta delegada se dirige entonces como no recurrente al Tribunal Superior de Buga, a la Sala Penal, a quien le solicita se decreten las pruebas que fueran negadas así. Frente a la Fiscalía, señores magistrados, estimo que la referencia frente a la existencia de la noticia criminal es válida, pero manteniendo la decisión del despacho frente a al condicionamiento. ¿Por qué? Precisamente por el origen de esa fuente humana no formal que obviamente no le permite a la defensa conocer quién hizo esa manifestación. ¿Entiende esta delegada la intención, la pretensión, la conducencia de esa existencia de esa noticia criminal, de la existencia de ese radicado 2015-02576, como quiera que es el origen de este proceso en el que la tesis de la Fiscalía señala que el señor como policía judicial hizo unas exigencias de tipo dinerario? De tal manera que considero que el condicionamiento que se hizo por parte de la judicatura, pues es válido, atendiendo pues que deja sin esa herramienta de la defensa de poder contravertir contra quien se hiciera esa denuncia, como quiera que no se conoce el origen de la misma, para hacer esa petición. De entonces solicito se decrete esa prueba exclusivamente con el señalamiento de esa existencia de la noticia criminal y frente a que no ingrese el contenido, insisto, de la misma. En cuanto a los informes de policía judicial, los cuales se han referido, informe de investigador de campo de 5 de enero, en cuanto se pretende la acreditación de patrullero, se señaló por parte de la Fiscalía las actividades a efecto de determinar que fue con ocasión de las mismas que el señor Castillo las introdujo, de tal manera que frente a esa pertinencia y a esa conducencia específicamente, la Fiscalía pretende acreditar esa especial condición, que es la tesis en la cual se sustenta su acusación. De ahí entonces que sea importante que esos elementos ingresen al torrente probatorio y puedan tenerse a efecto de esta situación. Lo mismo frente al informe y al recaudo de la prueba documental que hizo respecto de las entrevistas recaudadas el 4 de diciembre del año 2015, en el entendido que no hacen parte de los elementos materiales probatorios que se recaudaron en este proceso, digamos que se originó en el que antes de la ruptura procesal, sino que hacen parte de ese recaudo dentro de la investigación 2015-02576, de tal suerte que no se discutirá sobre las mismas si son para recordar, para refrescar memoria o para impugnar credibilidad, sino que será parte de esos elementos que introducirá el testigo de acreditación, que es un policía judicial, frente a ese recaudo de esa, insisto, de esa original investigación o el origen de lo que se supone, pues es la conducta que se investiga del señor. De tal suerte que considero que todos esos elementos, esas pruebas, esas entrevistas, pueden ingresar como prueba documental directa. En cuanto al recurso de la defensa, señora juez, estimo también que debe decretarse, perdóneme, señores del tribunal, estimo que debe decretarse la prueba testimonial de la señora Diana Vivas Guzmán. La defensa presentó las razones por las cuales el contrainterrogatorio no era suficiente para decantar la tesis que se sostiene frente a las situaciones particulares. Lógico es, la Fiscalía limitará su interrogatorio sobre solo aquellos temas que les son interesantes, que les son útiles para su fin, para acreditar. Pero obviamente, sabido es que ese interrogatorio será el mapa, la ruta que le den a la defensa y que solo hasta ese punto puedan hacer preguntas.
En el momento en que se solicitó por parte de la defensa, dado que esta delegada escuchó los audios, la defensa señaló que le hará preguntas diversas, es decir, situaciones en las cuales tiene inquietud frente a las cifras, frente a las situaciones más allá de las manifestaciones, pues, de los tentáculos al interior de la fiscalía, que es un tema, pues, que la defensa bien puede abordar. Obviamente, son aspectos que solo van de la mano de la tesis de la defensa. De ahí entonces que considera esta delegada que hubo suficiencia cuando se señaló por qué no era con el contrainterrogatorio el espacio para que la defensa pueda desplegar esos elementos, pueda hacer todas las preguntas, atendiendo pues que la señora Diana Vives Guzmán es señalada como presunta víctima, pero es además una pieza fundamental probatoria. Eso en aras de garantizar que la defensa pueda tener acceso de manera amplia a toda la información que esta persona tiene. Eso siempre a efectos de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa para que con esos elementos, para que a través de esa puerta que se le abra a la defensa pueda recaudar toda la información que considere pertinente y que obviamente no se le dará en los limitados espacios que ofrece el contrainterrogatorio. Esta delegada siempre ha tenido como postura, salvo que haya defectos básicos de técnica, que entre más pruebas se decreten en un proceso es mejor. Obviamente hay una situación, obviamente, del condicionamiento de una de ellas, pero en general se solicita, como no recurrente, se decreten todas aquellas pruebas frente a las que se presentó recurso de apelación. Debe ser muy respetuoso a una observación frente a la defensa, toda vez que se refirió a una prueba que fue decretada y contra la misma procedía el recurso de reposición que no interpuso. Entonces, para el criterio de esta delegada, pues le estaría limitada la apelación de una prueba concedida a la Fiscalía. Eso es todo, señora juez. Gracias. Gracias, doctores. Si no hay otras observaciones, doctores, en cuanto al particular, pasaremos entonces a pronunciarnos al tenor del artículo 177 del ordenamiento adjetivo penal de la siguiente forma. Tenemos que, por parte del despacho, se advierte que la sustentación presentada por el señor fiscal, así como el señor defensor y, lógico, la señora representante del Ministerio Público, está debida y sustentada. Se trata entonces de la apelación contra un auto que ha negado la práctica de pruebas en juicio oral, tanto a la Fiscalía como a la defensa. Por tanto, se concede el recurso de apelación ante la Sala Penal de nuestro Honorable Tribunal Superior al tenor del artículo 177 del ordenamiento adjetivo en el efecto suspensivo. La decisión entonces implica remitir todas las actuaciones a nuestro superior. A ustedes, doctoras. Doctora. ¿Señora? Tengo una inquietud. El traslado como no recurrentes a la defensa y a la fiscalía para que se pronuncien recíprocamente de sus argumentos. Claro. Sí. Perdón. Doctor, señor fiscal, en cuanto a los argumentos del doctor Daniel, en cuanto a los argumentos presentados por el doctor, por el señor fiscal. Señoría, aquí entonces ya por técnica pues sería contrario, como la Fiscalía presentó en primer lugar recurso de apelación, pues como no recurrente el uso de la palabra al doctor Neira y así sucesivamente la Fiscalía como no recurrente de la defensa. Bien, pues, doctor Daniel. Gracias, su señoría. Debo indicar como no recurrente frente a aquello que apela la Fiscalía, que es necesario que se mantenga incólume la decisión en cuanto a negar aquel decreto de pruebas documentales en atención a que efectivamente si se llegase a permitir pronunciamientos relacionados con fuentes no formales, pues volveríamos a aquellas épocas de la justicia sin rostro, en donde básicamente podría eventualmente decirse que mi cliente participó en el magnicidio de Galán y no habría forma de refutar de dónde obtuvo esos datos la persona que hace las manifestaciones. Esto para
ir a ese escenario de exageración, pero que permita percibir con mayor facilidad que no puede sentarse una persona en juicio a que señale a otra con una información que no se sabe de dónde salió y que precisamente hizo que la defensa no pudiera recaudar nada al respecto, porque no podía preguntarle a ese que está detrás de la cortina escondido de dónde le consta lo que dice que le consta y de dónde incita el inicio de la acción penal. En lo que tiene que ver con, por eso entonces considero que la decisión de la juez es la acertada al respecto. Y en lo que tiene que ver con esas entrevistas, pues considero que no pueden tomarse como una incorporación de documentos autónomos, porque hacerlo así me deja también en una abierta indefensión en atención a que a la hora de apreciar esas pruebas documentales hay justamente que referirnos a ese artículo 432, en donde señala que dentro de los criterios es que no haya sido adulterado aquel documento ni en su forma ni su contenido. Y yo hago la pregunta de manera respetuosa, honorables magistrados, y les quedaría eternamente agradecido si ustedes me ilustran cómo hago yo como defensor para preguntarle a alguien que no suscribió el documento, que no lo elaboró, que no le constan las condiciones de tiempo, modo y lugar en que presuntamente se elaboró, si ese documento está alterado en su forma o su contenido. Porque es que si la fiscalía hubiera pedido la declaración de aquellas personas que rindieron esas entrevistas, pues vaya y venga, porque será con ellos que podría eventualmente incorporarse e interrogarle sobre si al menos esa firma es la suya. Pero resulta que en esas entrevistas que se pretenden entrar como documentos, como retornando a las épocas de ley 600, como si hubiera una permanencia de prueba que no existe en 906, pues va a decir, esto es una entrevista que se le habría tomado supuestamente Castillo al ciudadano X. ¿Así? ¿Y qué? ¿Y la defensa cómo controvierte eso? Traigamos al ciudadano X. No, yo no lo pedí como prueba porque no lo necesitaba. La fiscalía lo pidió, no, tampoco. Habrá que creer que el investigador, lo máximo que podrá decir, no sé, que sacó unas fotocopias, pero él no sabe si existió alguna suplantación, él no sabe si la persona se identificó. De hecho, no es porque la defensa presuma la mala fe, pero no puede perderse de vista, honorables magistrados, que ha sido voz populi en el país, que hasta para lo que más hemos tenido falsos fiscales haciendo audiencias. Y ello ha sido noticia nacional. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Al punto que después le tocó pedirle a todo el mundo carné e identificarse con cédula de ciudadanía frente a esas audiencias. ¿Y por qué traigo esa noticia como argumento de mi manifestación como no recurrente? Porque así como puede pasar en plena fuente principal de la justicia en Bogotá, puede pasar en un municipio más pequeño que esa persona que rinde la entrevista no fuese quien dice ser. De hecho, puede que no haya sido ni siquiera el patrullero quien tomó la entrevista, sino algún compañero. Y ese tema de suplantación lo podemos ver hasta en los puestos de control en las vías del país. Por lo tanto, no es que yo me arme una película al respecto, sino de que para poder saber sobre esa autenticidad, solo se me puede preguntar a la persona que rindió la entrevista o a quien la tomó, y quien la tomó es el acusado. Sería la otra parte, pero resulta que no viene. Ahora, si lo que pretende la fiscalía es determinar que con eso es que era un servidor público, pues ello no nos muestra si en realidad estaba en vacaciones, cuál era su situación administrativa, si estaba excusado o si realmente era él el que estaba allí. De hecho, hay que tenerse en cuenta que si lo que pretendía la fiscalía es mostrar que existía una orden a policía judicial y que existía un proceso que estaba abierto, bien había podido venir hasta la fiscal del caso. Es que los fiscales no están impedidos para declarar en un proceso como testigos, y ello aquí no ha ocurrido, honorables magistrados. De hecho, sería la propia víctima la que nos puede decir si ella estaba siendo objeto de un proceso o no, y en qué estado estaba el proceso, si ella lo conocía, cómo obtuvo algunos documentos, pero no podemos referirnos a entrevistas disfrazadas de documentos autónomos, porque sencillamente se me causa un grave perjuicio, y ese grave perjuicio es justamente el que refiere el artículo 376, en donde en su literal A dice que exista peligro de causar grave perjuicio indebido. El grave perjuicio me lo causan a mí si se modifica la decisión que ha adoptado el acto. La decisión que ha adoptado la señora juez es la que impide que yo quede contra las cuerdas, contra la pared, de una manera
de indefensión total. Si se decreta la prueba, no tendría yo cómo controvertir ello, y eso es el perjuicio indebido que la señora juez ha decidido evitarme, y justamente porque la señora juez no podrá tampoco en temas de inmediación conocer si realmente esa entrevista es real o no es real. Esa es la manifestación al respecto. No es que se presuma la mala fe, sino que en todo caso aquí hay que probar que la entrevista sí participaron los que allí están, y eso no le puede constar a alguien que simplemente va y le saca fotocopias a un proceso. Estuviéramos en ley 600, insisto, válido, pero en ley 906 no. Esa es mi manifestación como no recurrente, señor juez. Gracias, doctor. Damos el uso de la palabra entonces al señor fiscal. Bien pueda, doctor. Muchas gracias, su señoría. Como no recurrente frente al recurso de apelación presentada por parte de la defensa frente a esa inadmisión de la prueba común del testimonio de la señora Diana Milena Vivas Guzmán, implorada por parte del señor defensor, pues la Fiscalía solicita al Honorable Tribunal de Buga que mantenga incólume la decisión adoptada por parte de la juez Acuo bajo un presupuesto argumentativo y jurídico muy sencillo y básico. La prueba común ha sido desarrollada jurisprudencialmente por la Corte Suprema de Justicia como aquella prueba decretada para advertir o probar una situación particular distinta a la que trae la contraparte. Distinta. De ahí comienza como tal la diferenciación para advertir la pertinencia del decreto de esa prueba común. Y tengo entonces que remitirnos, o invito a través de esta argumentación, que la defensa al momento de solicitar su prueba común del testimonio de Diana Milena Vivas Guzmán, incluso utilizó tres aspectos puntuales. El primero, porque a su criterio había una discrepancia frente a los valores o precios que le fueron entregados a la víctima Diana Milena Vivas Guzmán. El segundo, porque había discrepancia, al parecer, frente a la fecha de los hechos o el pago, cuando se efectuó el supuesto pago. Y tercero, porque a su criterio se le imposibilitaría contrainterrogar a la señora Diana Milena Vivas Guzmán frente a unos posibles tentáculos que existen al interior de la Fiscalía, y que eso, al parecer, apuntala su teoría del caso. Sobre el primer punto advertido por parte de la defensa, o de forma general, frente a los tres puntos de ataque que hace la defensa, incluso en su solicitud probatoria, que fue despachada desfavorablemente por parte de la judicatura, haciendo hincapié, la judicatura en primera instancia, haciendo hincapié a cada uno de los aspectos argumentativos que tuvo la defensa para solicitar la prueba común. Y fue enfática la judicatura en primera instancia, y por lo cual solicito se mantenga incólume la decisión, fue enfática en precisar lo siguiente, y es que a través del contrainterrogatorio podría abarcar esa situación particular que quiere el señor defensor traer como prueba común a la señora testigo. ¿Y por qué? Porque incluso dentro de la misma pertinencia que alegó la Fiscalía para aducir la prueba testimonial de Diana Milena Vivas Guzmán, se hizo en primer lugar referencia a cuál fue el valor que se entregó. Es decir, que la testigo vendrá aquí. Es que obviamente tiene que ser, o sea, de lógica, saber que la testigo tiene que venir aquí a los estrados judiciales en el juicio a declarar quién, cómo, cuándo, dónde le hicieron la solicitud económica y si la misma pues lo entregó, aunque pues es un delito de mera conducta. Dependientemente los haya entregado o no, pues el solo hecho de hacerle la solicitud ahí se consume. Entonces ella vendrá al juicio a decir quién, cómo, cuándo, dónde, qué día, en qué lugar. Y será que entonces bajo ese contexto de quién, cómo, cuándo, dónde, qué, no podrá entonces contrainterrogar la defensa para conocer la discrepancia de los valores a que aduce, o la discrepancia del lugar y el valor que se efectuó frente a ese pago.
obviamente eso puede ser aducido en el contrainterrogatorio. Y que entonces abarca prácticamente la misma pertinencia de la fiscalía a la cual hace la defensa para pedir un testigo común. Esa situación fue abarcada por parte de la decisión de primera instancia para despacharla desfavorablemente, porque a través del contrainterrogatorio puede efectivamente conocerse esa situación particular que hoy la defensa recurre en apelación para que se decrete bajo un contexto que no advirtió ni la pertinencia totalmente que fuera distinta a la de la fiscalía, ni la conducencia, ni mucho menos la finalidad. Ahora, también se duele la defensa porque a su criterio o a su parecer, se le está poniendo una talanquera en el efecto de poder contrainterrogar o poder prácticamente interrogar a la testigo Diana Milena Vivas Guzmán como testigo común de la defensa frente a esos posibles tentáculos que ella advirtió en una entrevista dada a la fiscalía porque al parecer se la ha tenido escondida y que no ha podido interrogarla, no ha podido escucharla en entrevista. Bajo esa misma fundamentación que hace la defensa, desconoce o echa de menos las reglas del contrainterrogatorio. Remitámonos al literal B del artículo 393 del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué nos dice la defensa? Él la quiere interrogar frente a una entrevista que dio donde advierte sobre unos tentáculos en la fiscalía. ¿Y qué nos dice el literal B del artículo 393? Reglas propias del contrainterrogatorio. Se podrá contrainterrogar utilizando cualquier declaración que hubiese hecho el testigo sobre los hechos en entrevista, en declaración jurada durante la investigación o en la propia audiencia del juicio oral. Entonces, ¿será que la defensa, prácticamente la defensa se está atando él solo? Se está atando solamente. Él mismo se está atando. Porque las versiones que dan los testigos que se llevan al juicio a través de entrevistas en la etapa de investigación puede ser contrainterrogado sobre él. Entonces, es un argumento que obviamente saca o tumba por su propio peso la fundamentación de la defensa para pedir que se decrete como prueba común el testigo de la señora Diana Milena Vivas Guzmán. Porque él la quiere interrogar sobre esos posibles tentáculos. Bueno, interrógala, ahí está la entrevista, interrógalo sobre eso. Si él mismo está diciendo que él conoce, que ella adujo en una entrevista frente a unos posibles tentáculos, puede ir contrainterrogarla sobre ello. Entonces, no puede aducirse así o aquí que bajo esa fundamentación que se le está impidiendo cuando es la misma defensa quien se está poniendo la talanquera porque pues el mismo código lo habilita poderla contrainterrogar y que incluso es el mismo código quien bajo esa fundamentación despacha o aleja ese testigo común para que sea decretado frente a una misma pertinencia de la contraparte. Bajo esa fundamentación, señores jueces colegiados o magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, solicito que mantenga incólume la decisión de no decretar como prueba común el testigo a favor de la defensa Diana Milena Vivas Guzmán. Muchas gracias. Gracias, doctores. Gracias, doctoras. No siendo entonces más por el momento, como se venía indicando al tenor del artículo 177 del ordenamiento adjetivo penal, y visto que se trata de un auto en que se negó la práctica de pruebas en juicio, se concede el recurso de apelación en el evento sustantivo. Ha sido debidamente argumentado, soportado, y entonces se remitirá a nuestra superior para el correspondiente estudio. A ustedes por la gentileza, la paciencia y la buena voluntad. Termina esta siendo las 4:51 de la tarde. Pueden retirarse. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Feliz tarde.